Algo aterrador está sucediendo en el borde de Estados Unidos y no muchos lo saben. Nueva evidencia de túneles secretos y oficiales corruptos están desatando la mayor guerra de este siglo. En este vídeo descubrirás cómo cárteles intentaron construir un imperio criminal en la frontera de Estados Unidos y por qué estas fallas revelan un lado oscuro que pocos conocen. Número 8. Caos fronterizo. Lo que comenzó como una noche tranquila se convirtió en un tiroteo mortal provocado por enemigos invisibles al otro lado de la frontera. Este incidente demuestra que la línea entre Estados Unidos y México es más inestable que nunca. La noche del 27 de enero, un repentino estallido de violencia rompió la calma en la zona de San Elizario, al sureste de El Paso, Texas. Alrededor de las 10 de la noche, agentes de la patrulla fronteriza estadounidense estacionados en Clint fueron emboscados por disparos inesperados provenientes del lado mexicano del Río Grande. Actuando con rapidez, los agentes respondieron al fuego, lo que desencadenó un tenso tiroteo al amparo de la oscuridad. Si bien no se reportaron heridos, el incidente conmocionó tanto a las comunidades como a las fuerzas del orden. Este no fue un ataque aleatorio. Forma parte de una preocupante tendencia que ha ido en aumento en los últimos años. La frontera entre Estados Unidos y México se ha convertido en una zona de alto riesgo donde grupos de contrabando fuertemente armados, traficantes de personas y afiliados a cárteles operan con creciente audacia. Estas organizaciones criminales suelen considerar las acciones de la patrulla fronteriza como una amenaza a sus operaciones multimillonarias y no temen tomar represalias. Residentes locales han reportado haber escuchado intercambios similares en el pasado, y los agentes que trabajan en la región afirman que los tiroteos transfronterizos son mucho más comunes de lo que la opinión pública cree. Cada incidente aumenta el riesgo de escalada y la posibilidad de tragedia, ya sea para las fuerzas del orden o para los civiles atrapados en el fuego cruzado. Las autoridades investigan ahora quién estuvo detrás del ataque y si estuvo vinculado a un cártel o grupo narcotraficante específico. Como titanes de la seguridad, una cosa está clara: la frontera no es solo un tema de debate político. Se ha convertido en un frente de violencia real y creciente. En la frontera con Estados Unidos, se desplegó una operación militar masiva, helicópteros sobrevolaban, tanques retumbaban por el terreno y camiones de suministro se alineaban kilómetros. En medio de esta demostración de fuerza, se expuso una operación secreta del cártel. ¿Qué crees que esto significa para la seguridad fronteriza? Comparte tu opinión en los comentarios. Número 7. El imperio del cártel en llamas. El cártel más mortífero de México se está desintegrando. Cuando parientes consanguíneos y aliados de toda la vida se convierten en enemigos, las consecuencias no son solo internas, sino que se extienden a las calles, sembrando el caos. Para comprender la violencia que estalla cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, debemos adentrarnos en el corazón de México, donde uno de los imperios criminales más peligrosos se autodestruye. El cártel de Sinaloa, conocido desde hace tiempo como una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas y despiadadas del mundo, se encuentra ahora enfrascado en una brutal guerra interna. Esto no es solo una lucha de poder, sino una guerra civil en toda regla entre dos facciones dominantes que compiten por el control. De un lado están los Chapitos, hijos del infame narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, quienes buscan consolidar su legado y redefinir el futuro del cártel. Del otro lado, están los leales a Ismael El Mayo Zambada, socio del Chapo desde hace mucho tiempo, quien representa a la vieja guardia de la organización. El conflicto entre ellos ha desatado una ola de derramamiento de sangre en regiones clave de México. Estas luchas internas entre cárteles van más allá de la violencia entre pandillas. Están desestabilizando pueblos y ciudades enteras. Tiroteos a plena luz del día, desapariciones forzadas, bloqueos de carreteras y fosas comunes se han convertido en la cruda realidad para los civiles atrapados entre fuerzas rivales. La policía local a menudo carece de la potencia de fuego o del número de efectivos necesarios para intervenir, mientras que la corrupción y el miedo mantienen en silencio a muchos funcionarios. A medida que esta violenta disputa se intensifica, sus efectos se sienten mucho más allá de las fronteras de México, impulsando el narcotráfico, el tráfico de armas y los ataques transfronterizos. La guerra interna del cártel de Sinaloa ya no es solo un problema mexicano, sino una crisis regional con implicaciones globales. Número 6. La traición que destruyó al cártel. Una reunión secreta, una emboscada en el aire y una traición que destrozó un imperio. El arresto de un legendario jefe del cártel desató una guerra que ahora desgarra a México desde dentro. La brutal guerra civil dentro del cártel de Sinaloa no comenzó con un tiroteo, sino con una traición a 9,000 de altura. Tras décadas de clandestinidad, Ismael El Mayo Zambada, el escurridizo y anciano cofundador del cártel de Sinaloa, accedió a una reunión inusual.
Fue invitado por el hijo de Joaquín Guzmán López el Chapo y una figura influyente dentro del cártel para lo que se suponía sería una inspección privada de propiedades clave del cártel. Juntos abordaron un avión privado, volando discretamente hacia Texas. Pero una vez que cruzaron el espacio aéreo estadounidense, todo cambió. Agentes federales los esperaban. El avión fue interceptado en una operación coordinada y el Mayo fue rápidamente puesto bajo custodia estadounidense. ¿Lo más impactante? Muchos creen que fue orquestado por los mismos a quienes una vez guió, los Chapidos. Esta asombrosa traición no solo derrocó a un líder del cártel, sino que fracturó una alianza precaria que había mantenido el equilibrio del imperio de Sinaloa durante años. El Mayo siempre había sido visto como una fuerza estabilizadora, un operador silencioso que lograba evitar la atención pública mientras mantenía el control tras bambalinas. Con su arresto, la vieja guardia fue decapitada y el caos llenó el vacío. Las consecuencias fueron inmediatas y violentas. Pueblos de todo México se convirtieron en zonas de guerra a medida que las facciones se enfrentaban entre sí. La traición no fue solo personal, sino estratégica, y sus repercusiones continúan extendiéndose, desestabilizando la región y arrastrando a las fuerzas del orden a una guerra que apenas pueden contener. Número 5. La zona de guerra oculta de México. No es un campo de batalla, es un barrio. Los pueblos se derrumban mientras las facciones de los cárteles se enfrentan en las calles. Familias atrapadas, economías desmoronándose y México enfrenta una guerra sin reglas. Desde el dramático arresto del Mayo Zambada, México se ha sumido en una crisis sin precedentes en los últimos años. El colapso interno del cártel de Sinaloa ha desembocado en una feroz guerra civil, con facciones rivales luchando por el control de territorios clave. Esto no es solo actividad criminal, sino una guerra urbana a gran escala, y los civiles se encuentran atrapados en el medio. Pueblos enteros se han convertido en zonas de combate. En ciudades como Culiacán, hombres armados rondan las calles a plena luz del día, estableciendo retenes, lanzando emboscadas y dejando cadáveres en espacios públicos como brutales advertencias. Las escuelas se han visto obligadas a cerrar, los negocios han cerrado sus puertas indefinidamente y las familias están demasiado aterrorizadas para salir. Incluso artículos de primera necesidad como alimentos, medicamentos y agua escasean debido al colapso de las cadenas de suministro. Las fuerzas del orden locales están desbordadas, a menudo superadas en armamento y número. En muchos casos, simplemente evitan intervenir. Mientras tanto, el gobierno federal lucha por contener la violencia, y los convoys militares ahora son comunes en barrios que antes eran tranquilos. Esto no es solo una lucha por las rutas del narcotráfico, sino una guerra por el dominio dentro de una de las organizaciones criminales más poderosas del planeta. Y a medida que la violencia se intensifica, amenaza con desestabilizar no solo regiones de México, sino también la seguridad de Norteamérica en general. Sin un final a la vista, la guerra civil entre cárteles ha convertido partes de México en zonas sin ley donde la supervivencia no depende de la justicia, sino de la suerte. Número 4. Atrapados en el terror. Imaginen vivir en un pueblo donde gobiernan los pistoleros, el alcalde desaparece y las escuelas cierran indefinidamente. Para miles de civiles mexicanos, esto no es ficción, es la vida cotidiana bajo el control de los cárteles. Mientras poderosas facciones de los cárteles luchan por el dominio, son los civiles quienes más sufren. En pueblos como Aljue y Ahome, la vida cotidiana se ha convertido en una pesadilla de miedo e incertidumbre. Caravanas armadas patrullan las calles sin oposición. Su presencia es un recordatorio constante de quien ostenta realmente el poder. Han secuestrado a alcaldes, se han dejado cadáveres en lugares públicos como advertencia, y los ciudadanos saben que no deben alzar la voz. Los residentes no tienen a quién recurrir. La policía local está superada en armamento, corrupta o demasiado asustada para actuar. La presencia militar, aunque visible, ofrece poco consuelo. Muchas comunidades han tomado las riendas, cerrando barrios, estableciendo sus propios toques de queda y confiando en rumores para saber cuándo es seguro salir de casa. Incluso los servicios públicos se han derrumbado bajo el peso del miedo. Los maestros han abandonado las aulas, dejando las escuelas desiertas. Los pequeños negocios han cerrado, privando a las localidades de sus medios de vida. La economía se ha derrumbado en lugares antaño conocidos por la agricultura y el comercio, ahora eclipsados por el derramamiento de sangre y el silencio. No se trata solo de la violencia de los cárteles, sino de comunidades que están siendo asfixiadas lentamente por el miedo. Generaciones de familias crecen bajo la sombra de la anarquía, donde la confianza en las instituciones se ha perdido y la supervivencia depende de permanecer invisibles. Mientras la guerra entre facciones continúa, civiles inocentes permanecen atrapados en el fuego cruzado,
pagando el precio más alto por un conflicto que nunca pidieron y del que no pueden escapar. Número 3. Gobierno contra cárteles. El gobierno mexicano libra una batalla perdida. Las facciones armadas controlan las calles, mientras que los soldados se enfrentan a la corrupción y la violencia, convirtiendo cada represión en un detonante para un caos aún mayor. En respuesta a la escalada de violencia, el gobierno mexicano ha intensificado sus esfuerzos, desplegando más de 1000 soldados en regiones conflictivas y tomando medidas drásticas como el desarme de las fuerzas policiales locales sospechosas de colusión con los cárteles. Estas medidas demuestran la determinación del gobierno de restablecer el orden, pero la realidad sobre el terreno sigue siendo desoladora. A pesar de estas acciones, el verdadero poder en muchas zonas no reside en las autoridades, sino en los propios cárteles. Ambos bandos de la facción de los Chapitos, liderados por los hijos del Chapo y los leales a El Mayo, están equipados con armamento pesado y bien organizados como milicias privadas. Controlan carreteras, barrios y rutas comerciales ilegales, lo que hace casi imposible que las fuerzas gubernamentales ejerzan el control total. Cada intento de arrestar o debilitar a una facción solo intensifica la violencia, ya que el bando contrario aprovecha la oportunidad para expandir su influencia. Este círculo vicioso ha provocado innumerables víctimas inocentes atrapadas en el fuego cruzado. Además, la corrupción generalizada dentro de las fuerzas del orden locales dificulta los esfuerzos para generar confianza e impartir justicia. Para muchos mexicanos, la presencia de soldados en las calles se ha convertido en un arma de doble filo. Ofrece cierta protección, pero también genera temores de abusos o de convertirse en blancos de ataque. La lucha del gobierno contra estos cárteles no es solo una batalla de fuerza, sino de confianza, recursos y estrategia. Hasta que se aborde esta compleja lucha de poder, México permanece atrapado en un impasse mortal donde ninguna de las partes cede y la población sigue sufriendo las consecuencias. Número 2. Los cárteles se vuelven altamente tecnológicos. Los cárteles están modernizando su arsenal, pasando de tiroteos mortales a bombardeos con drones. Lo que antes era delincuencia callejera se ha convertido en una aterradora zona de guerra de alta tecnología con explosivos que caen del cielo. La actual guerra de cárteles en México ha escalado mucho más allá de los tiroteos tradicionales y la violencia callejera. En los últimos meses, el conflicto ha adquirido una inquietante nueva dimensión, impulsado por armamento avanzado y tácticas modernas que rivalizan con las de las fuerzas militares convencionales. En octubre, una feroz batalla cobró la vida de 19 miembros del cártel, lo que puso de manifiesto los intensos y letales enfrentamientos entre facciones rivales. Pero tan solo una semana después, la magnitud y la sofisticación de la violencia alcanzaron cotas alarmantes. Según informes, un avión asociado con la facción de los Chapitos arrojó bombas sobre la base de un cártel rival, lo que marcó uno de los primeros ataques aéreos documentados en la violenta historia del cártel. Aún más inquietante es el creciente uso de drones para lanzar explosivos. Para mayo de 2025, las autoridades confirmaron al menos 15 ataques con drones bomba. Estos dispositivos no tripulados permiten a los cárteles atacar a sus rivales con una precisión letal, minimizando al mismo tiempo el riesgo para sus propios operativos. La tecnología ha transformado el campo de batalla en una zona de guerra de alta tecnología, difuminando la línea entre el crimen organizado y la guerra paramilitar. Este cambio pone de relieve la financiación y los recursos con los que se han vuelto estos grupos. Ya no son simplemente bandas armadas. Los cárteles actuales operan con equipo de grado militar, conocimientos técnicos y la disposición a implementar innovaciones letales. Esta nueva era de guerra entre cárteles presenta desafíos sin precedentes para las fuerzas del orden, amenazando con intensificar la violencia y la inestabilidad en toda la región. La violencia entre cárteles se extiende al norte. Las batallas entre cárteles, que antes se limitaban a México, ahora se extienden a través de la frontera. Los robos a trenes de carga y atracos de carga están en aumento, lo que indica una nueva y peligrosa amenaza. El violento caos que envuelve la guerra entre cárteles en México ya no se limita a su frontera sur. Las peligrosas repercusiones se extienden hacia el norte, amenazando con desestabilizar partes de Estados Unidos. Estados como Sonora, Baja California y Chihuahua en México siguen sufriendo violencia extrema. Sin embargo, estados fronterizos con Estados Unidos como California, Arizona y Texas sienten cada vez más la presión. Una tendencia alarmante es el aumento de robos a trenes de carga cerca de la frontera con Estados Unidos. Grupos afiliados a cárteles han estado atacando trenes de carga, utilizando cizallas y otras herramientas para forzar contenedores llenos de mercancías valiosas. Estos robos no son delitos menores al azar. Forman parte de un esfuerzo mayor y organizado para financiar las operaciones de los cárteles y transportar mercancía robada por todo Estados Unidos. Tan solo en Arizona,
Las fuerzas del orden acusaron recientemente a 15 personas vinculadas a una red de saqueo de trenes. Los bienes robados fueron luego contrabandeados o transportados a otros estados, extendiendo la influencia criminal del cártel profundamente al interior de Estados Unidos. Esta violencia sigilosa indica un cambio preocupante. Los cárteles están ampliando su alcance, empleando tácticas cada vez más audaces para expandir sus operaciones más allá de las fronteras de México. Para las autoridades estadounidenses y las comunidades fronterizas, el desafío se está volviendo más complejo. Lo que comenzó como un conflicto confinado en territorio mexicano se está convirtiendo en una crisis de seguridad regional que exige atención urgente y acciones coordinadas para proteger ambos lados de la frontera. Número 1. ¿Debería intervenir Estados Unidos? Algunos piden una acción militar estadounidense contra los cárteles, pero estos grupos no son delincuentes comunes. Son milicias poderosas con alcance global. Cualquier intervención corre el riesgo de una reacción violenta y consecuencias diplomáticas. A medida que se intensifica la violencia en la frontera entre Estados Unidos y México, los llamados de algunos políticos estadounidenses para desplegar fuerzas especiales para combatir a los cárteles son cada vez más fuertes. La idea es tratar a estas organizaciones criminales como amenazas terroristas, utilizando precisión militar para desmantelar sus operaciones. Pero la realidad de dicha intervención es mucho más compleja y arriesgada. Los cárteles no son simplemente pandillas. Funcionan como empresas transnacionales militarizadas profundamente arraigadas en las sociedades mexicana y estadounidense. Sus operaciones van mucho más allá del narcotráfico, abarcando el lavado de dinero, el contrabando de armas e incluso la influencia en ciudades estadounidenses. Enfrentarlos con fuerza militar podría desencadenar represalias rápidas y severas. Esto podría manifestarse en diversas formas: ciberataques contra la infraestructura estadounidense, asesinatos selectivos, atentados con bombas y una escalada de violencia en la frontera. Además, enviar tropas a otra nación soberana sin un consentimiento claro conlleva graves consecuencias diplomáticas. Podría tensar las relaciones entre Estados Unidos y México, desestabilizar aún más la región y generar críticas internacionales. Las complejidades de la aplicación de la ley transfronteriza, la soberanía nacional y el derecho internacional convierten dicha intervención en un campo minado. Si bien la idea de un ataque militar decisivo contra los cárteles resulta atractiva para algunos, los desafíos prácticos y políticos la convierten en un camino peligroso e incierto. En cambio, los expertos sugieren centrarse en el intercambio de inteligencia, el desarrollo económico y las iniciativas conjuntas de aplicación de la ley para abordar las causas profundas del poder de los cárteles. La pregunta sigue siendo: ¿hasta dónde está dispuesto a llegar Estados Unidos para enfrentar esta creciente amenaza?